Un saludo a la distancia, profesor Jorge Luis Gallo Chantuí. El quien le habla es el alumno Milton Johnny Sopán Hernández. En esta oportunidad voy a realizar una exposición con el tema La Iglesia y su fundador. Bueno, este trabajo está conformado por 7 integrantes, en las cuales voy a nombrarles a cada uno de ellos. Sucut, Yampis, Roland, Terrones, Guamán, Laura, Stephanie, Vega, Inga, Marian, Elizabeth, Vilches, Ramírez, Brillo, Yasuri, Villar, Espinosa, Michelito y Samudio, Castellanos, Johnny, Renato. Y por último, mi persona. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la iglesia y su fundador. ¿Qué es la iglesia? Se entiende por iglesia o se designa por iglesia a todo un pueblo en conjunto, a un pueblo cristiano, ¿no? A todos los miembros, a todos los fieles, a toda la grey en conjunto, en la cual se constituyen, en la cual se reúnen, y esto se da en dicho acontecimiento en todos los confines de la tierra, ¿no? Estos tipos de reuniones, ¿no? Se produce a nivel mundial, ¿no? Bueno, ya di en detalle sobre este tema, que es la iglesia. Ahora vamos a conocer cuál es el fundador de la iglesia. El fundador de la iglesia es Jesucristo. Él fue el quien puso la semilla, él fue el quien fundó, ¿no? En aquellos tiempos, hace 2000 años, ¿no? Antes. ¿Cuál es el origen y consumación de la iglesia? Si hablamos de origen, nos da a entender, ¿no? O sea, sobre la iniciativa, sobre el principio en la cual se iba manifestando, ¿no? O sea, se realizó en el designio eterno de Dios. En este aspecto nos da a entender en esta parte sobre el propósito de lo que Dios, el amor, la entrega que Dios tiene a cada uno de nosotros. O sea, nosotros, Dios con nosotros tiene un proyecto, algo proyectado, ¿no? Y nosotros tenemos que descubrir eso. Y todo eso en base a esta realización, bueno, esta manifestación, perdón, por todas las acciones de lo que Jesucristo realizó en aquellos tiempos, ¿no? En lo que él se dedicaba en la prédica, andando en las sinagogas, andando por dichas aldeas, ¿no? Eso era la manera que él brindaba esas ciertas enseñanzas, ¿no? Y esto se iba estructurando de la mejor manera, ¿no? Mediante de su muerte redentora, ¿no? Y esto, bueno, acá Jesús le venció a la muerte mediante su resurrección. Eh, ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión? La misión de todo el pueblo cristiano, ¿no? De todos los fieles, es el anunciar el evangelio. En una cita bíblica en los evangelios, en San Mateo, nos dice, ¿no? En 28:19, nos dice, por tanto, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, ¿no? En la cual nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Ya, avanzamos. ¿Por qué la iglesia es el pueblo de Dios? Bueno, acá en esta parte hay una cierta diferencia, ¿no? Como el pueblo de Dios, como un pueblo en el cual no rinde ese servicio a Dios. Entonces, un pueblo de Dios es en el cual Dios mismo trata a cada uno de nosotros, Dios nos santifica, Dios en la cual nos instruye, ¿no? Para así nosotros poder encaminarnos para un camino correcto, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos hace hacer como un pueblo de Dios reunido, ¿no? Y base a la intervención, en base a la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo es el cual nos,
nos ilumina, ¿no? Nos encamina para bien, nos instruye, ¿no? Es el Consolador. Hablamos sobre las características del pueblo de Dios. ¿Cuál es la característica que un cristiano debe tener? ¿No? Eh, es muy importante un cristiano cuente con lo que es con la fe. La fe es muy importante, ¿no? Porque en Hebreos 11:6, ¿no? Nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuán importante es que un creyente, un miembro de la iglesia, tenga esa fe. Y también tiene que contar lo que es, tiene que llegar lo que es al bautismo. El bautismo es algo simbólico en la cual uno deja esa vida anterior, corrompida. Entonces, mediante el bautismo uno realiza una nueva vida, ¿no? O sea, una manera, una vida trazada en base a lo que es a la obediencia de Dios. Y todo esto es algo de lo que uno brinde ese servicio, ese amor hacia los demás. Hay una cierta manifestación, ¿no? Y eso también tenemos que caracterizarnos, o sea, en dar en conocimiento ante los demás como reflejo, como ser la luz del mundo. O sea, eso nos da a entender de que nosotros tenemos que dar ese testimonio, o no un testimonio, como hijos de Dios, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muy importante conocer, ¿no? Conocer las características de un cristiano y es muy notorio, ¿ya? Ahora vamos a conocer sobre las funciones de lo que Cristo realizó en aquellos tiempos, ¿no? Hace 2000 años anteriores, en la cual Él realizó lo que es el oficio, lo que es la, la entrega, ¿no? El trabajo de sacerdote, ¿no? Él fue un sacerdote, un profeta y rey, ¿no? Entonces, mediante esta entrega de lo que Jesús tenía en aquellos tiempos, nosotros también, o el pueblo de Dios, forma parte de ello. Somos participantes de eso, ¿no? Entonces nosotros, Él es nuestro líder, entonces en la cual nosotros llegamos a imitarlo, ¿no? Nosotros somos imitadores de Él, ¿no? Entonces, muy importante conocer estos aspectos. Ahora, ¿de qué modo la iglesia es el cuerpo de Cristo? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo porque el espíritu de lo que en realidad mora en él, ¿no? El espíritu de lo que en sí está en él, mora en nosotros. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace que meditemos en él, nos hace que vivamos en intimidad con él, ¿no? Y eso también, este, es una manera en la cual, hay cierta diferencia, ¿no? Lo que es, en ese aspecto, en esa manera de vivir. Ya, ahora, ¿quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es Cristo, ¿no? Acá hay un pasaje bíblico en Colosenses 1:18, nos dice, ¿no? Que Él es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, hay otra también cita bíblica con una manera de comparación, de hacernos entender lo que es en Efesios 5:23, nos dice, ¿no? Que el marido es la cabeza de la mujer, ¿no? Entonces Cristo también es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, ¿no? Entonces también es para poder también entender, ¿no? De esa manera. ¿Por qué llamamos a la iglesia esposa de Cristo? Bueno, llamamos a la iglesia esposa de Cristo porque él mismo, ¿no? Nuestro Señor Jesús se definió a sí mismo esposo. Él es el esposo que es de la iglesia, o sea, de todos nosotros. Entonces nosotros, en esa manera, la esposa siempre tiene que estar preparado, no tiene que estar a la expectativa, en son de obediencia, ¿no? Porque la esposa, uno con el otro, tenemos que haber esa cierta, respeto, obediencia, y eso es lo que a Dios le agrada, ¿no? Eh, por último, vamos a hablar sobre la comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos, ¿no? Bueno, esta expresión, comunión de los santos, nos indica, ¿no? A todos nosotros, no todo lo que es una participación,
¿no? A toda esa entrega de servicio, lo que es con referente a las cosas santas, ¿no? O sea, algo de lo que muy aparte en particular que realizamos, ¿no? Nosotros en nuestros quehaceres, acá no, acá es la participación, el servicio es con referente a las cosas santas, ¿no? A las cosas sagradas, ¿no? Eh, respecto a lo que es la Eucaristía, los sacramentos, ya las carismas, ¿no? Que son también otros dones muy importantes de en la cual Dios nos ofrece, ¿no? En el cual el quien le busca, ¿no? El quien le busca con sinceridad. Claro, en ese aspecto, en esa parte, Dios nos conoce, no lo podemos engañar, ¿no? Todo este amor, toda esta entrega, este esfuerzo de lo que el pueblo hace, es simplemente por poner todo en común, ¿no? Acá no hay ningún, o sea, uno no busca su propio interés, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a que nosotros también, ¿no? Brindamos ese apoyo, esa ayuda, ese servicio, lo que son a los pobres también, ¿no? También necesitan, entonces es una manera de compartir, ¿no? En esta parte. Bueno, ese es todo, profesor. Muchas gracias. Saludos. Saludos cordiales, profesor.